Hola, soy Erika González y el día de hoy vamos a revisar el tema la importancia de ayudar ante una crisis. Este tema reviste una especial importancia dado que las crisis son situaciones comunes a las que nos vamos a enfrentar todos los seres humanos. Con frecuencia, estas situaciones que van a ser situaciones adversas o el estrés cotidiano van a rebasar nuestro equilibrio emocional. Van a generar un desequilibrio que genera al mismo tiempo una dificultad para afrontar la vida en ese momento. Nadie escapa de las situaciones adversas de la vida. Es más, ni siquiera escapamos del estrés cotidiano, que cuando se va acumulando reviste una presión tal que no siempre podemos asumir y no siempre podemos solventar. Y es ahí donde las crisis emocionales pueden aparecer. Las crisis van a ocurrir a cualquier persona y en cualquier momento de la vida, por lo que tarde que temprano nos tocará vivirla y en muchas ocasiones también nos tocará acompañarla. Por eso es importante conocer de la naturaleza de las crisis y la manera en que podemos ayudar a que esta situación se sobreponga de la mejor manera posible. Algo importante es que no necesariamente las crisis se ocasionan por situaciones muy devastadoras que requieren grandes movilizaciones o eventos de gran impacto. Muchas de las crisis que experimentamos las personas suceden en la vida cotidiana, en situaciones del día a día, pero tanto las situaciones que son muy angustiantes como las situaciones que pueden ser más cotidianas tienen una característica especial. Es que la persona que las vive las percibe como excesivamente demandantes y por lo tanto el nivel de angustia es tal que no puede sobreponerse a ellas con los medios habituales. Esto es importante porque entonces podemos reconocer que las crisis no nada más van a suceder ante las grandes tragedias humanas, sino también van a aparecer en el día a día. Bueno, y ante todo esto, ¿qué es lo que se reconoce como una crisis? Vamos a conceptualizarlo. Una crisis es el estado temporal de desequilibrio emocional, cognitivo y conductual causado por un hecho súbito y significativo en la vida de la persona, caracterizado por la incapacidad para manejarlo con los mecanismos habituales de afrontamiento. Esto es, nosotros en nuestro día a día llevamos una continuidad, tenemos recursos para afrontar el estrés, para sobreponernos a las demandas que la vida nos ofrece, pero tarde que temprano ocurre una situación que es tan grande en el impacto, en su naturaleza, o que es esa gotita que rebalsa nuestro vaso y entonces generamos este desequilibrio. Y si se dan cuenta en esta definición que estamos revisando, el desequilibrio ocurre en todo el ser. Ocurre a nivel cognitivo, ocurre a nivel afectivo y también ocurre a nivel conductual relacional. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa entonces que los mecanismos que tenemos para hacerle frente a la vida son insuficientes. Por eso nos percibimos con una situación en donde estamos incapacitados para resolver a la vida. Y esto es muy angustiante. Y ante esta situación, ante el sentirnos desbordados, desequilibrados, que no sabemos ni qué pensar, ni qué hacer, ni qué actuar, bueno, entonces necesitamos la ayuda de un otro, pero no de cualquier otro. Lo ideal es que sea una persona que esté cercana a nosotros, accesible a nosotros, dispuesta a nosotros y que nos ayude a volver a recuperar ese equilibrio. Esto es una crisis. Quizá entonces, ahora cuando estamos revisando el concepto, puedas darte cuenta que has tenido más de una crisis en tu vida. Una situación que ha sido de gran impacto o una situación quizá más cotidiana, pero en la que no sabías ni qué hacer, ni cómo responder, y que por más que intentabas resolverla, no era suficiente. Sentías incapacidad para manejarlo. Y ahora entonces vamos a reconocer los tipos de crisis que se han estudiado en la literatura clásica. Reconocemos dos tipos de crisis. La primera es las crisis del desarrollo, en las cuales son cambios o transiciones en el ciclo de la vida y que son comunes a todos los seres humanos. Es decir, mientras estemos vivos, estas crisis del desarrollo nos van a ocurrir. Por eso, al ser la norma, también se les reconoce como crisis normativas. Estas crisis, al ser como predecibles, al poder tener como un poquito más de previsión sobre lo que va a ocurrir, nos generan un poquito de control sobre la situación. Digo un poquito porque al final de cuentas, al ser una crisis, nos vamos a ver rebasados.
¿Cuáles son algunos ejemplos de estas crisis del desarrollo? Bueno, pasar de la niñez a a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, formar una familia, la llegada de los hijos, emanciparnos de nuestros padres, el proceso de jubilación, etcétera. Todos esos cambios que ocurren durante el ciclo vital son lo que se conocen como crisis del desarrollo o crisis normativas. Aquí un paréntesis. A veces estas situaciones de crisis son no reconocidas por el entorno social, de tal forma que a veces las vivimos en privado, a veces las vivimos de manera desautorizada y por lo tanto no buscamos ayuda. Ojalá que a partir de esto nosotros vayamos reconociendo que las crisis del desarrollo también pueden requerir la asistencia de alguien para que le ayude a gestionar esa situación y volver a recuperar el equilibrio. Y por otro lado, tenemos las crisis circunstanciales. Las crisis circunstanciales son situaciones inusuales, inesperadas, imprevistas, situaciones en las que nosotros no podemos anticiparnos y por lo tanto revisten una calidad de urgencia. Esto es, ocurre un hecho que yo no pensaba que me iba a pasar, ocurre un hecho en el que yo no sabía que me podía pasar o que no tenía la experiencia indirecta de otros porque nadie en mi familia lo había vivido, y entonces cuando ocurre, entro en un claro desequilibrio porque no sé cómo procesar esta situación. Y tienen que atenderse en ese momento. Estas situaciones, al no tener una previsión para gestionarlas, entonces generan o tienen mayor potencialidad para volverse desorganizadas, para que nosotros más bien respondamos de manera desorganizada y que el impacto emocional sea mayor. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, una enfermedad, la muerte de un ser querido, un accidente automovilístico, presenciar o ser testigos o vivir violencia, mantenernos en entornos donde las riñas son constantes. Entonces, estas situaciones, y que nos toque vivir esa riña, estas situaciones al no ser normativas, es decir, que pueden o no pueden ocurrirnos, se les llama también como crisis no normativas o crisis circunstanciales. Estas son las que tienen un poquito más reconocimiento social como generadoras de crisis y es ahí donde el apoyo de la comunidad se hace un poquito más palpable. La idea y demostrar estos tipos de crisis es que nosotros reconozcamos que no es el evento en sí lo que produce una crisis, sino la respuesta que como persona tenemos ante esa situación que nos está pasando. Y bueno, ya si queremos revisar algunos ejemplos, tenemos entonces que hay una serie de eventos que van a generar crisis. Aquí están clasificados en 8 puntos. En el primero podemos reconocer pérdidas significativas como la muerte de un ser querido o pérdidas temporales, quizá el distanciamiento o separación de nuestros padres. También tenemos los que se clasifican en cambios vitales drásticos como el divorcio, la jubilación, el nacimiento de un hermano. Tenemos los problemas de salud que van desde la notificación de una enfermedad terminal, el agravamiento de una situación de enfermedad también crónica, por ejemplo. Tenemos accidentes con todas las formas en que se nos pueden ocurrir. También tenemos las situaciones financieras como inestabilidad económica, el no tener un empleo, el tener deudas económicas también. Los problemas familiares, que tampoco tienen que ser grandes tragedias, pueden ser desde una mala relación paterno-filial, problemas en la comunicación, hacinamiento, todas estas cuestiones que influyen en la sana convivencia y el sano desarrollo en el núcleo familiar. Y también tenemos la otra categoría de desastres naturales. En esta categoría vamos a encontrar inundaciones, incendios, temblores, todo aquello que de manera natural ocurre y que provoca un cambio drástico en la continuidad de nuestra vida. Y los eventos sociales, como la violencia que hemos mencionado. ¿Qué tienen en común todos estos eventos? Pues que van a ocurrir en cualquier momento de nuestra vida y que nos van a ocurrir a cualquiera de nosotros mientras estemos aquí. Es muy posible que vivamos uno o varios de estos eventos y estos eventos también tienen algo en común, que es romper un equilibrio, romper una cotidianidad que nosotros teníamos y entonces al aparecer de forma súbita, de forma inesperada, pues revisten esta calidad de urgencia y por tanto la necesidad de que alguien más, un otro disponible, me asista. Bueno, estos son los eventos que precipitan las crisis. Generalmente las personas lo reconocen como un antes y un después.
estos eventos se marcan como esta ruptura en la cotidianidad y a partir de ahí la vida cambia. Las crisis tienen ese componente. Pueden ser una oportunidad para cambiar, pero también pueden ser una oportunidad para experimentar peores situaciones de vida. Y ahora también nos toca reconocer en esta lámina que las personas que están experimentando crisis ven afectado o tienen el impacto de la crisis en todo su ser. Ven afectado su dimensión física, su dimensión cognitiva, su dimensión afectiva, su dimensión interpersonal, su dimensión conductual. ¿Y cuáles son los cambios que podemos encontrar de manera común y esperada ante estas situaciones? Bueno, aquí tenemos algunos que no pretenden ser las únicas, pero sí pretenden darnos una muestra de cómo la crisis descompensa a la persona en todo su ser. Tenemos síntomas físicos como dolores psicosomáticos, dolor de cabeza, dolor de estómago, alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito. También tenemos alteraciones cognitivas como dificultad para pensar, distorsiones cognitivas, una percepción también distorsionada, dificultad para tomar decisiones, un pensar que el mundo ha cambiado drásticamente y que ya no tiene cabida para mí, esta concepción de uno mismo. Alteraciones afectivas, es muy común que encontremos la manifestación de todas las emociones. Hay una vulnerabilidad al llanto tan aguda, por así decirlo, que a veces basta con acercarnos a la persona para que ella empiece a llorar. Hay sentimiento de angustia, miedo, tristeza, culpa, confusión, desesperación, desesperanza. También vamos a encontrar cambios conductuales, por ejemplo, impulsividad, hostilidad, hiperactividad, agresividad, aislamiento, retraimiento. La persona puede estar haciendo incluso movimientos estereotipados. Vamos a encontrar que la forma en que se conduce es diferente a lo habitual. Y en los cambios relacionales vamos a encontrar que la persona está desorganizada en todas sus áreas importantes, en sus núcleos cercanos, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en sus ámbitos sociales. Si nos damos cuenta, entonces, la crisis afecta a toda la persona en todo su ser. Y por eso lo importante de reconocer que cuando alguien está en crisis, realmente necesita ayuda, porque no puede funcionar en ninguna de sus dimensiones. Y en esta otra parte, quiero mencionarles de manera general también cómo es que los diferentes factores que se asocian a la crisis van a influir también en la respuesta y en el afrontamiento que se tenga. Esta lámina respondería el por qué ante un mismo evento crítico, ejemplo, ante un temblor, todos reaccionan diferente. O por qué ante una situación que vivimos todos en familia, cada uno tuvo un impacto diferente o incluso algunos con secuelas de las situaciones que vivimos. Bueno, pues es que se debe a una interacción de factores. Aquí están agrupados en tres puntos. El primero nos habla del suceso, el segundo de la persona y el tercero habla de los factores relacionados con el entorno social. En cuanto a los factores relacionados con el suceso, el primerísimo que tenemos que tener en consideración es qué tan común o qué tan inesperado es esto que le pasó a la persona. Entre más extraordinario sea el carácter del evento, mayor es el potencial de daño. ¿Por qué? Porque no hubo una preparación previa. También tenemos la gravedad del impacto del suceso, es decir, qué tanto afectó y finalmente cuánto tiempo estuvo la persona expuesta a esa situación. Entre más tiempo pasemos en aquello que nos hace daño, mayor poder tendrá para lastimarnos, para desestructurarnos en nuestro yo, en nuestra estructura psíquica. En cuanto a los factores de la persona, mencionaremos algunos, como la edad. No es lo mismo tener 5 años y que me pase una tragedia, un hecho súbito que cambie la vida, a tener 40 y que me pase el mismo suceso. ¿Por qué? Por la visión del mundo, por el desarrollo cognitivo, por las redes de apoyo, por los recursos de afrontamiento, etc. Aunado va la historia de vida, las experiencias anteriores para ver si hay también uso de la resiliencia o activación de la resiliencia, la estructura psicológica, el significado que damos a lo que nos está pasando y los hábitos de salud, la salud lograda hasta ese momento, tanto física como mentalmente. Y finalmente, en los elementos del entorno social, aquí está el que para mí pesa más para la ayuda, que es el apoyo inmediato recibido. Si ante una situación de tragedia, una situación de crisis, para quien lo está viviendo, recibe el apoyo de alguna red, de alguien más que le esté sosteniendo,
el afrontamiento será menos difícil. Entonces, el apoyo de otros seres significativos, la presencia de apoyo social y sobre todo el recibir atención al momento de la crisis va a ser una gran diferencia entre que una crisis me marque en mi salud mental o me ayude incluso a lograr crecimiento y aprendizaje. Por eso todas las crisis son distintas, porque la persona que las vive va a estar influenciada por estos factores en diferentes momentos. Bueno, vamos entrando ahora a esta reflexión que nos señala que el dolor emocional y el sufrimiento que causa una crisis están limitados en el tiempo, pero puede tener resultados positivos o negativos a largo plazo. Esto es especialmente importante porque nosotros podemos situar la duración de la crisis como segundos, minutos, horas, pero el impacto, la secuela que deja puede durar toda la vida. Por eso, el modo en que nosotros resolvemos las crisis y la manera en que la persona interpreta ese suceso es lo que va a marcar la diferencia y es lo que va a poder integrarla en su repertorio de aprendizaje o, por el consiguiente, integrarla como un hecho que marcó su historia y deterioró su vida mental, su salud mental. Recordemos aquí en una nota que tengo que esta ayuda en la fase aguda, esta mayor contención es más efectiva cuando la persona está viviendo todos estos síntomas que hemos mencionado en la lámina anterior, hace 2 láminas donde hablábamos de la sintomatología, porque es ahí donde está como toda la crudeza de la crisis. Cuando esa persona es sostenida en esta fase aguda, que son 72 horas posterior a la exposición del evento, entonces hay mejor dicho, hay menos posibilidad de daño y mayor posibilidad de que la persona se recupere sin demasiado daño a su salud mental. Y esto que les estoy comentando entonces justifica la necesidad de apoyar en las crisis. Cuando alguien vive una crisis, no necesariamente va a recurrir a un profesional de la salud, a alguien certificado, a alguien que tenga altas especialidades en atención a crisis. No, por naturaleza va a recurrir a sus redes. ¿Quiénes son sus redes más cercanos? Amigo, familia, vecino y en muchos casos con alguien que esté en disposición a escuchar. Por eso, de repente, yo en esta parte les comento mucho en otros grupos, en otros talleres, que las personas que están en disposición de escuchar son las que tienen más este acercamiento de quienes están pasando situaciones adversas. Por ejemplo, alguien de la tiendita, alguien que se dedica a hacer las uñas, a hacer el cabello, porque están con esa disposición de escuchar a los que se acercan. Y entonces nos damos cuenta que la primera ayuda es especialmente relevante. Cuando nosotros somos acompañados durante la crisis, cuando está ocurriendo por alguien que nos escucha, el alivio se da casi de manera inmediata. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que nos toca para ayudar en estas crisis, en estos momentos? Nos toca saber ayudar. Los primeros auxilios psicológicos son una respuesta humanizada ante una situación de una persona que vive una situación de crisis. Es el primer apoyo psicológico, es la primera ayuda humana ante una situación de crisis. Y estos primeros auxilios psicológicos es como el primer rescate. ¿Para qué se hacen? Para ayudar a la persona a facilitar el afrontamiento inmediato a ese evento que la está llevando a ese estado de desequilibrio. ¿Qué es lo que buscan? Recuperar el equilibrio, afrontar la situación de una manera eficaz. Y estos primeros auxilios psicológicos es la puerta de entrada a la mejora de intervenciones más profundas que se podrán hacer en otros momentos. Los primeros auxilios psicológicos son una forma de intervención en crisis que está al alcance de todas las personas, siempre y cuando conozcan de esto. Hemos hablado que las crisis necesitan ayuda y para esto necesitamos saber ayudar. ¿Cómo le hacemos? Bueno, aquí en esta lámina vamos a reconocer algunas acciones concretas que se hacen en estos primeros auxilios psicológicos y que van ayudando a la gestión, a la integración de la situación de crisis. Si dijimos que la crisis desestructura en todo el ser, el trabajo va a ser reestructurar en todo el ser. ¿Cómo lo haremos? Pues primero tenemos que mostrar esta disposición, esta escucha activa, esta comprensión, esta empatía, esta disposición al otro, para mandar el mensaje de no estás solo en esto que estás viviendo, para mí es importante y estoy aquí para ti. Después vamos a permitir que se hable de los hechos. Conceptualizar los hechos permite que la persona dé cuenta cognitivamente de qué fue lo que le pasó.
Cuando la persona puede conceptualizar los hechos y clarificar sus pensamientos sobre esos hechos, estamos atendiendo esta parte de entender, de comprender, de dar una continuidad a la vida que parece que ha estado como rota. También necesitamos facilitar la expresión y el manejo adecuado de las emociones. Necesitamos contenerlas, necesitamos darles una gestión. No nada más es, habla tu emoción, sino también decirle qué puedes hacer con esa emoción. ¿Para qué? Porque necesitamos que la emoción disminuya en intensidad para que el pensamiento se mantenga claro y entonces la acción sea más concreta. Pensamiento, emoción y conducta siempre van de la mano. Una va a ir influyendo a la otra. Por eso la expresión de las emociones es un paso obligado. También es importante que ayudemos en el control de la fantasía catastrófica y de la sensación de amenaza, volviendo a generar un entorno de seguridad, un entorno donde el control puede ser posible, y esto lo vamos a lograr mucho también conectándolo con sus recursos de ayuda naturales, que son sus redes, su familia, su entorno, pero también con servicios especializados. ¿Cómo lo conectamos? Pues para esto necesitamos identificar cuáles son las necesidades que se vieron de manifiesto durante la crisis y entonces a partir de esas necesidades identificar dónde estas necesidades pueden ser saciadas. Cuando hacemos todo esto, entonces ayudamos a que la persona active el proceso de solución de problemas. Es como darle una orientación y decir, camina hacia allá, pero no vas a caminar solo. Y todo esto que estamos haciendo ayuda a ese afrontamiento positivo de la crisis. ¿Resolvemos la crisis con primeros auxilios psicológicos? No, no la resolvemos, pero sí ayudamos a que el entendimiento sea diferente, a que las emociones de esa situación disminuyan en intensidad y entonces tenga acciones concretas para buscar una solución. Y bueno, ya casi yendo hacia el final de nuestro día, vamos a reconocer que ayudar durante una crisis es importante en estas primeras 72 horas, luego de la exposición a la situación de crisis, porque es donde vamos a ver todo el impacto, toda la crudeza emocional, y que lo que no hagamos en esas 72 horas van a cobrar factura emocional en las semanas y meses posteriores. Por eso es importante que ayudemos a la persona a equilibrar sus emociones, sus pensamientos, a que conduzca sus acciones hacia metas muy cortas, muy específicas, para disminuir el impacto y evitar consecuencias psicológicas graves como trastornos de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, incluso algunos trastornos psicóticos que puedan verse después o derivados de la no atención. Eso en algunos casos podríamos observarlo porque también hay psicopatología que se asocia a la crisis que podemos revisar en otro momento. Por ahora quedémonos con esto. Los primeros auxilios psicológicos son una respuesta humana para que la persona que viva una crisis tenga esta acogida emocional, tenga este soporte que le ayude a transitar esta situación difícil. El reto es entonces que la mayoría de la población conozca de estos primeros auxilios psicológicos, tenga formación básica en ellas para que pueda ser de ayuda ante una crisis o ante situaciones adversas de la vida cotidiana. Importantísimo remarcar que los primeros auxilios psicológicos no son una forma de psicoterapia, no sustituyen tampoco ningún tipo de psicoterapia, ni sustituyen otros servicios profesionales. Es una respuesta humana con técnicas psicológicas sencillas y que están en disposición a alguien que sufre. En este sentido, los primeros auxilios psicológicos ayudan a contener y si lo creemos necesario o si la persona identifica que hay otros temas que necesita trabajar a profundidad, ya podrá atenderse con algún especialista del área, según la necesidad que muestre, obviamente. Y la invitación entonces es que nosotros continuemos con esta capacitación, que continuemos con la práctica de aplicar los primeros auxilios psicológicos, ya que aplicarlos adecuadamente implica contar con una base teórica, conocer de la naturaleza de las crisis, sus manifestaciones, el inicio, la resolución, cuáles son los recursos de afrontamiento, cuáles son las habilidades del interventor, pero también que estas habilidades sean afinadas, practicadas, entendidas, humanizadas. Más allá de la técnica, lo que repara es el vínculo. Esto nos queda súper claro. Y por eso buscamos que todo esto, la humanización del encuentro con la técnica, esté vaciado en una guía específica, en estos protocolos que ayudan a tener la pauta del qué hacer, cómo hacerlo, para hacer el bien de una manera adecuada, tanto para el que atiende como para el que es atendido.
Y vamos a cerrar con esta parte. En este video sintetiza lo que es la ayuda ante una crisis. Entonces, vamos a escucharlo para ir dando cierre de nuestro momento. Como pudieron ver en este video, apoyar a una persona que está viviendo una crisis es apoyar para que vuelva a usar su capacidad de gestión y volver a funcionar en su vida, recuperar su cotidianidad. Y si lo hacemos alineado a lo que acabamos de ver en este pequeño video, es ayudar a una persona que se encuentra apagada a recuperar su luz interna. Yo te agradezco mucho el acompañarme hasta este momento y te recuerdo que lo que hacemos es valioso para quien lo está viviendo. El vivirse una crisis acompañado es un regalo de humanidad, pero también es volver a retornar la esperanza. Cierro con esta frase. Un paraguas no detiene la lluvia, pero ayuda a caminar a través de ella. Que nuestro actuar sea como ese paraguas que ayuda a llegar a la gente a un mejor puerto, a un puerto seguro. Muchas gracias por estar hasta este momento con nosotros y pues te invito a que nos sigas en nuestras redes. Me despido de ti, soy Erika González. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.